Muchas gracias, Fernando. No te has pasado mucho, no te preocupes. Y ya para terminar, antes de la mesa redonda, pues nos va a volver a acompañar Asier, que nos va a hablar sobre el manejo preventivo del fuego. Hola, muchas gracias por esta nueva oportunidad para explicar un poco nuestras experiencias sobre el manejo preventivo del fuego. Vamos a hablar de 3 ámbitos principales. Uno es la quema prescrita como tal, como manera de gestionar lugares, espacios naturales. La otra sería el uso del fuego en extinción como quema táctica y lo que implica en según qué escenarios. Y la otra sería hablar o poner sobre la mesa el tema de la gestión de incendios, aquellos de en qué medida no hacemos extinción 100%, sino que dejamos al fuego que fluya, siempre y cuando el impacto final sea positivo. La quema prescrita es esto, es gestionar una porción de territorio utilizando el fuego con una serie de objetivos. Es una herramienta selvícola, nosotros la defendemos como tal y puede tener diferentes objetivos generales, como puede ser reducir la biomasa, mejorar un hábitat para unas especies concretas, proteger un bien en el entorno, por ejemplo, de zonas de elementos vulnerables. Y a partir de aquí hay que decidir unos objetivos para el fuego para ver qué estratos queremos afectar con el uso del fuego. Y esto implica, digamos, poner el marco en qué época del año es más conveniente aplicar el fuego, en qué condiciones meteorológicas y de sequía la aplicación del fuego va a ser dentro del marco de objetivos que buscas. Y siempre con unos límites físicos de dónde empiezo y dónde acabo. ¿Qué requiere hacer una quema prescrita? Lo digo porque estos días he estado discutiendo con algún compañero sobre una cosa básica y fundamental, es que haya un marco legal que las contemple, y pocas normativas autonómicas contemplan el uso del fuego prescrito de manera extensiva. A partir de aquí hay que generar un programa de quemas que tiene que ser participativo. En el programa de quemas debería intervenir no solo el promotor de la quema. Seguimos siendo una administración que uno promueve una cosa y el resto opinan en base a informes. No es la manera de trabajar. Hay que trabajar sobre objetivos, líneas de trabajo consensuadas en la que todo el mundo participe y haga sus propuestas e integremos los condicionantes que hagan falta. A partir de aquí es donde lo aplicamos. Es decir, hemos estado hablando estos días sobre las áreas estratégicas en las que aplicar, en las que consideramos que es más conveniente tratar el fuego. Y a partir de aquí, en nuestro caso, tratamos muchas zonas que son propiedades privadas. Hay que conseguir la autorización del propietario y eso no pasa solo porque te firmen el papel, sino que hay que convencerles, y esto es todo un trabajo divulgativo y digamos, demostración en base a años. Llevamos 20 años haciendo esto y al final parece que no, pero con el tiempo y una caña las cosas empiezan a ser más fáciles. Aplicamos el fuego con diferentes objetivos. Estas quemas, por ejemplo, que estáis viendo aquí son dentro de un proyecto LIFE, que era emular el impacto del fuego en el régimen natural de incendios de rayo, en este caso en sierras del sur de Tarragona, básicamente para que el hecho de hacer extinción total de incendios de rayo en estas sierras estaba poniendo en peligro ecosistemas de alto valor, y había que intentar recuperar el impacto del fuego de rayo, aunque fuese de manera, en este caso artificial, porque decidíamos nosotros cuándo quemábamos y cuándo aplicábamos el fuego. Estos son otros ejemplos de quemas, en este caso en áreas estratégicas de gestión. Esto era al pie de una urbanización y era como una ampliación de una de las franjas de la urbanización, un área estratégica, en un espacio de pino blanco y pino laricio principalmente. Y este es un poco el paisaje que buscábamos. Arriba veis la urbanización. En toda esta zona baja, aquí hay se ha hecho un cierre y en este caso hay actividad de pastoreo, en este caso de burros y de vaca de la albera, y al final buscamos un paisaje de este tipo. Es decir, hay zonas quemadas en media intensidad en las que preservamos el arbolado, y hay zonas quemadas en alta intensidad en las que el impacto ha sido muy severo, pero en este caso los gestores nos pidieron algún espacio abierto en alta intensidad porque había una de las especies de avifauna de la zona que necesitaba recuperar espacios abiertos en alta intensidad, porque el resto del paisaje es totalmente homogéneo. A partir de aquí, este es un pantallazo de
la web de la Diputación de Barcelona, que hay 2 compañeros aquí que están en representación, y aquí veis las áreas estratégicas estimadas por esta zona de la Cataluña Central, en la que ellos, en base a las asociaciones de propietarios que están promoviendo, están haciendo gestión forestal, y en la que nosotros propusimos, aquí veis ejemplos de zonas tratadas, grandes áreas tratadas, porque estamos hablando de ejes de confinamiento para incendios convectivos y que necesitan espacios grandes tratados, y en los que aplican una gestión forestal que busca no descapitalizar los bosques, ni mucho menos, sino todo lo contrario, es decir, mantener estructuras poco vulnerables a la propagación de incendios, a veces incluso haciendo extracción de árbol con copa, incluso copla continua. Y nosotros lo que hemos venido haciendo detrás en estas zonas, que son interesantes para nosotros, es mantenerlas con quemas prescritas. Si detrás de esto entra la ganadería extensiva, pues ya cerramos el círculo y el caso es mucho más productivo. Si pasamos al empleo de la quema táctica en incendio forestal, en este caso bueno, pues no deja de ser una maniobra dentro del marco de la extinción de incendios, tiene que formar parte de un objetivo táctico y tiene que estar integrado en la estrategia final del incendio. Os pongo un ejemplo de incendio de la Torre de Español del 2019, un incendio conducido por viento, muy saltarín, focos secundarios a largas distancias. Es un incendio que creció, hizo más de 13 kilómetros en la carrera de la primera tarde, en menos de 4 horas y media, y nosotros estábamos, que no sé, pues después de estas 4 horas y media habíamos estabilizado esto, lo que tenéis pintado en azul, es decir, el incendio iba mucho más rápido que nuestra capacidad de extinción. Y cuando tienes un escenario de este tipo, es decir, tienes que ir a pensar en el problema que tendrás, pero teníamos 5 días continuados de situación de entrada de sur, con temperaturas altísimas y con humedades relativas muy bajas, y al final hay que decidir cómo compartimentas el incendio y en qué zonas vas a poner el énfasis, porque no puedes ir a todo el perímetro porque tiene más de 30 kilómetros. En este caso, el eje de contención 2 coincidía con una de las carreteras de los ejes que teníamos como área estratégica definida, es la única carretera que hay entre Mallals y Flix, y es un espacio en el que la carretera alrededor tiene zonas de cultivos. El incendio en la noche llegó, la línea, por decir algo, fucsia es el eje de la carretera, y el perímetro estaba más o menos a esta distancia de lo que sería la zona de impacto. Es la típica situación de noche que el incendio ha provocado con focos secundarios, un perímetro inconexo. Entrar a hacer maniobras de extinción en base a puntos de emplazamiento, maquinaria pesada, no nos hubiese dado tiempo a cerrarlo antes de la mañana, y sabíamos que durante el día el incendio, si se rearmaba a esta distancia de la carretera, seguramente se le iba a saltar. Y lo que se decidió es directamente hacer una quema apoyada en la carretera, y aquí se utilizó pues, una quema para, digamos, acabar de sacrificar este espacio de terreno, pensando que el mal mayor era que si el incendio saltaba al día siguiente en la fase diurna a la carretera, se iba a un crecimiento mucho mayor. Esta es un poco la imagen final del incendio. Este es uno de los usos que se le puede dar al fuego táctico. Y en el caso de la gestión de incendios, al final la idea es esta. Tanto si es una ignición natural como si es una ignición de origen antrópico, es ver si integramos lo que está haciendo el incendio en un marco de prevención mayor. No se apaga el incendio, se monitoriza, decidimos qué escenario final, hasta dónde podemos permitirnos que el incendio queme y en qué periodo de tiempo tenemos que dejarle o queremos dejarle quemar, y a partir de aquí decidiremos en nuestro plan por decir algo, de operaciones, porque somos operativos, dónde entraremos a apagarlo y dónde controlaremos el fuego. Esto lo que pasa es que para ir bien necesita una planificación previa, y en esta planificación previa tiene que haber acuerdos de todos, no solo del servicio de extinción, sino de los gestores de ese espacio y de los vecinos o usuarios o la gente del territorio que está viviendo y que vive de estos ecosistemas. Y en este caso, el marco este que decíamos de trabajo, en el que valoramos que el impacto del fuego es más beneficioso que el problema que nos puede dar, hay que conocer todos estos elementos, es decir, qué tipo de hábitat es, qué ecología de las poblaciones hay en referencia al incendio, y aquí la ciencia tiene muchas cosas que decir, porque si queremos explicar a la sociedad que estamos dejando quemar un fuego, tenemos que ser capaces de explicar en qué condiciones y por qué hay un beneficio si le dejamos quemar, y a partir de aquí hay que poner un marco sobre en qué situaciones meteorológicas y de sequía podemos dejar a un incendio que propague, porque seguramente hay algunas condiciones en las que la propagación del incendio será perjudicial para
para el ecosistema. Y tener preestablecidas estas zonas de confinamiento. Es decir, tiene que haber una subtesela de polígonos en los que sabremos que limitaremos el incendio en cuestión. Y os pongo el caso del incendio de Cervi. Ayer, no sé si Marc os acordáis que habló de, no sé si fue en la mesa redonda, de un vecino que entró en un bar en un incendio y pidió un café y empezó a soltar de, bueno, este incendio igual no lo apagamos, lo dejamos bajar hasta aquí. Este es el caso de este incendio, es un incendio en el Pirineo, es un rayo en el mes de octubre del 16, que estaba muy seco el Pirineo, y el incendio está quemando entre los 2.000 y los 2.600 metros de altura. Es una zona no accesible, es una zona en la que el despliegue habitual nuestro en base a autobombas y demás no tenemos ningún tipo de capacidad. Es decir, mantener una posición aquí es complicado y tener capacidad de trabajo más a finales de octubre, en la que no hay tantos medios aéreos, era complicado. Pero es que no solo es eso, es decir, el impacto del comportamiento del fuego que estábamos viendo a priori era de estos casos en los que veías que todos los vecinos estaban bastante de acuerdo que estas palas estas laderas le llaman vale, que es una genista, ellos tradicionalmente las habían quemado y hace años que ya no lo queman, esto es un parque natural, el incendio los estaba limpiando, entre comillas, y el impacto que estaba teniendo el fuego en las zonas de Abedul, pues la verdad que no estaba matando ni poniendo en peligro la viabilidad de los bosques de Abedul. Y en base a esto lo que se decidió es hacer un despliegue contenido, es decir, no vamos a apagar todo el incendio porque no tenemos capacidad de helitransportar a todo el mundo con los medios que tenemos, vamos a ser selectivos en qué sitios vamos a trabajar. Se cerró el paso de este collao porque básicamente afectaba, entraba en una zona mucho más complicada de extinción y además los gestores de espacio natural nos dijeron que había una serie de especies de alto valor, en este caso hablaban de no sé si era un tritón, en estas palas que dan acceso más allá del collao. Y en el resto del incendio se configuraron una serie de ejes de confinamiento. Es un incendio que duró 5 días, con su dinámica día y noche. Por las noches bajaba por las crestas y de día podía hacer las carreras topográficas. Se decidió en qué zonas eran las que se actuaba y en este caso estos fueron los ejes en los que se decidió que el incendio tendría que confinarse. Y todo esto con un equipo de personas y de recursos limitado, en los que había que hacer unos briefings es decir, son bomberos preparados para apagar y siempre con la conciencia de que tienen que apagar absolutamente todo, y en este caso había que decirles, señores, no vamos a ir a todo, vamos a ir a estas zonas concretas y vais a trabajar de esta manera concreta. Bueno, es un ejemplo. Y a raíz, no sé si es a raíz de este caso, de este incendio, hay una iniciativa, en este caso en el Valle de Arán, es una comarca que dentro de Cataluña, digamos, tiene una cierta autonomía a la hora de autogestionarse, y han establecido este documento, este plan estratégico de gestión sostenible del régimen de fuego, y en el que el Valle de Arán es un espacio en el que hay una tradición también de ganadería extensiva importante, en la que es frecuente ir a incendios forestales provocados también, entre otras cosas, porque los propios ganaderos están viendo que las laderas se les están cerrando de matorral, y han llegado a la conclusión de que hay que llegar a un pacto entre gestores y ganaderos, y en este caso se ha hecho un trabajo en el que se ha establecido que si hay un incendio forestal, sea del origen que sea, también hay incendios de rayos en el Valle de Arán. Según las condiciones de situación meteorológica, se tratará como un incendio forestal y se irá a hacer extinción. Hay un escenario B en el que se llega a un consenso, es decir, está quemando el incendio un espacio concreto, se le va a dejar propagar hasta unos ejes que ya están preestablecidos y pactados, por decir algo, con los gestores del espacio. Sería un incendio confinable. Y hay otro escenario en el que hay una planificación, hay un programa de quemas en el que se van a gestionar a lo largo de los años, no sé si es quinquenal, hay una serie de zonas a gestionar con fuego, con quemas prescritas, y en el caso de que sea una de estas zonas en la que está siendo afectada por el incendio, pues al final acabaremos transformando ese incendio descontrolado, esa quema descontrolada, en una quema controlada, en la que lo llevaremos hasta los límites definitivos. Este tipo de iniciativas yo creo que es las que hay que fomentar y en la que, como ya han dicho los anteriores ponentes, hay que integrar a las personas que viven en este territorio, porque son la base para mantener y defender estos paisajes.
Este es un espacio que en el de Valle Arán la evolución del clima también va a hacer que cada vez tengan escenarios de ventanas de posibilidad de grandes incendios cada vez más grande. Si no somos activos en la gestión de su biomasa y de sus combustibles, acabaremos teniendo incendios que no se han visto nunca en la Valle Arán, que es que quemen más de, no sé, 4.000 hectáreas empieza, y eso es lo que deberíamos intentar evitar. Y ya está, hasta aquí la presentación. Gracias.